Es imposible olvidar aquella tragedia 24 de junio y estas últimas imágenes son las del reportaje de la BBC, donde directamente dice además que la policía española, las fuerzas de seguridad españolas, pues observaron lo que estaba pasando y no movieron un dedo. Eso en el mejor de los casos, porque además añaden, y este dato es muy importante, que algunas de esas muertes se produjeron en territorio español y que fueron gendarmes marroquíes con aquiescencia de la Guardia Civil Española las que arrastraron hasta zona marroquí a esos cadáveres. Y eso ya es muy grave, porque aquí lo que está pasando son dos cosas. Primero, que el gobierno español está mintiendo sobre lo que pasó, Marlaska está mintiendo, cada vez que abre la boca en el Congreso sobre este asunto miente. Y lo segundo, que no se ha hecho una debida investigación para saber efectivamente lo que pasó. Javier Angosto, periodista en Melilla, que ya nos venía avisando. Javier, hola, ¿qué tal? Primero quiero preguntarte cómo ha caído este reportaje en Melilla. Pues con mucha... vamos, ha sido muy interesante, pero no ha sorprendido a nadie, porque ha venido a corroborar lo que venimos diciendo desde el primer día, que el ministro del Interior ha mentido prácticamente en todo lo que ha dicho. Mintió cuando dijo que no habían entrado agentes marroquíes a España, mintió cuando dijo que no se habían producido devoluciones en caliente y que en todo caso eran rechazos en frontera amparados por la ley, y probablemente haya mentido en más cosas. Lo que ocurre es que no tenemos una visión completa de lo que ocurrió, porque las imágenes de lo que ocurrió, es decir, las grabaciones del perímetro fronterizo, las grabaciones del dron y las grabaciones del helicóptero, están poco menos que secuestradas por el Ministerio del Interior. Nosotros los periodistas pudimos ver una pequeña parte donde documentamos claramente esas devoluciones en caliente y cómo los agentes españoles actuaron de forma totalmente pasiva ante esas devoluciones, mientras los agentes marroquíes golpeaban con porras, le daban un puñetazo a los inmigrantes, incluso patadas desde territorio español a territorio marroquí. Así que el documental de la BBC viene a corroborar punto por punto todo lo que ya hemos ido contando. Mira, Javier, yo ayer le pregunté a Jon Iñárritu, porque claro, dice la BBC que la explicación que le han dado a ellos los guardias civiles, que fueron testigos de eso, es que eso es tierra de nadie. Pero claro, tierra de nadie en realidad en una frontera no existe. O es Marruecos o es España. No existe ese concepto de tierra de nadie. Yo no soy un experto jurídico y no sabría decirte qué es exactamente tierra de nadie o no. Pero el gobierno español siempre dice que hay una tierra de nadie, pero de facto esa tierra de nadie, que se supone que tiene que estar libre de fuerzas españolas y fuerzas marroquíes, de facto lleva ocupada años por las fuerzas marroquíes. De hecho, hoy mismo, si cualquiera de los espectadores se pasa por el paso fronterizo de Beniazar, va a ver que esa llamada tierra de nadie, de la que habla el gobierno, está ocupada por agentes marroquíes. De hecho, el primer control que te hacen las fuerzas marroquíes cuando tú pasas el control español está en esa llamada tierra de nadie. En cualquier caso, donde ocurrieron los hechos en el paso fronterizo de Barrio Chino, hay una cosa muy clara. Si uno se va al catastro, que es el lugar donde están registrados todos los terrenos, todos los edificios en España, entero ese puesto fronterizo de Barrio Chino, entero el solar, entera la construcción, está registrada como suelo español. Donde estaban esos agentes marroquíes en un techo tirándole piedras a los migrantes, eso era suelo español. Cuando los migrantes estaban tirados en el suelo, en esa llamada tierra de nadie donde le golpeaban, se supone que eso también es suelo español según el catastro. Yo no soy experto en este tipo de cuestiones, pero lo que dice el catastro es que ese territorio es español. Javier, estuvo el Defensor del Pueblo, bueno, la oficina del Defensor del Pueblo, ahora se anuncia una visita del Congreso. De todas maneras, da la sensación de que así vaya el Susun Córdoba, ahí no va a pasar nada más. Es decir, desde el momento en el que Marlaska dice eso no es así, a pesar de las imágenes que vemos, pues no sé yo si en algún momento vamos a conseguir saber exactamente qué demonios pasó. Ojalá me equivoque, pero creo que la visita de los miembros de la Comisión de Interior aquí el lunes va a ser un brindis al sol, va a ser una especie de ejercicio de transparencia opaca, porque lo que van a hacer es hacerle un tour a los diputados por la valla,
le van a hacer un tour por el puesto fronterizo de Barrechino y los van a llevar al acuartelamiento de la Guardia Civil, donde están todas las pantallas con todo el circuito cerrado de televisión de las cámaras. Pero de ahí a que realmente le enseñen las imágenes de todo lo que ocurrió el 24 de junio, yo creo que hay un mundo y creo que eso no va a ocurrir. Ojalá me equivoque. Pues Javier García Angosto, periodista, un abrazo muy fuerte, Javier, gracias. Un abrazo. Claro, la derivada política de lo que hemos visto y de lo que no habíamos visto y nos han ocultado desde el 24 de junio, pues es muy importante. ¿Por qué? Pues lo van a ver. Vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, diciendo: Marlaska tiene que investigar y dar explicaciones. Iker Ibáñez, y lo están diciendo ya muchos grupos, ¿eh? Sí, también el resto de grupos, entre ellos los socios de gobierno como EH Bildu o Más País, por cierto, también se suman desde el Partido Popular, confrontaban con este asunto, recordamos, el día de ayer. Y la vicepresidenta lo decía, se ha pedido no relativizar este asunto, dice que se merece una investigación y han solicitado nuevamente explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Cuando acontecieron los hechos luctuosos, he dicho que me parecen hechos gravísimos. He dicho, además, que los derechos humanos no son relativizables. Y he dicho, además, que unos hechos de tanta gravedad tienen que ser investigados. Y lo vuelvo a decir en el día de hoy. Vale, y aquí ha pasado también una cosa curiosa, porque claro, cuando se ha querido investigar esto no se había logrado una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. Pero hay quien vira. Escuchen a Cuca Gamarra. Ni esto es un asunto bien resuelto, como se puede ver en esas imágenes, ni se puede poner en cuestión la imagen de nuestro país. Y por eso es imprescindible, y eso va a solicitar el Grupo Parlamentario Popular, que de manera urgente se produzca la comparecencia del ministro del Interior ante el Pleno de esta Cámara. Ayudaron al PSOE a impedir que hubiera una comisión de investigación sobre este tema. ¿Estarían dispuestos a que la hubiera o no? Nosotros no ayudamos al PSOE, es decir, no apoyamos el enfoque que estaba haciendo Bildu en relación a este asunto. Reitero, estamos dispuestos a llegar hasta el final y lo primero que exigimos es el visionado de esas imágenes. Fernando Garea, hola, ¿qué tal, Fernando? Bienvenido a En Jaque. Pues la pregunta era muy oportuna, porque claro, si no, no se termina de entender este viraje. Claro, es que me parecía que la forma en la que el PP estaba denunciando el tema no es compatible con que apenas en el mes de septiembre el Partido Popular, junto con Vox y con el Partido Socialista, votaran en contra en la Junta de Portavoces del Congreso de investigar este tema, que en mi opinión es un tema de libro como para que el Congreso lo investigue. Ahí además recordar el informe del Defensor del Pueblo, que creo que es bastante concluyente, y el Defensor del Pueblo es una institución que en los temas de migración es bastante solvente cuando dicta informes, y por eso me parece que debería ser el Congreso de los Diputados quien investigara este asunto. Yo estaba recordando ahora que Jorge Fernández Díaz, que fíjate que ha sido pues uno de los peores ministros de Interior posiblemente que haya pasado, y la prueba es que está imputado por lo que está imputado, pidió una comparecencia a petición propia para explicar lo que había pasado en el Tarajal en Ceuta. Y Marlaska, en cambio, está culebreando y ocultando información para que no sepamos nada menos de qué ha pasado en una tragedia donde al menos 27 personas murieron. Claro, es que yo creo que este gobierno muy progresista, lo digo con ironía, el más progresista de la historia de la humanidad, tiene un problema con los asuntos de migración y tiene un problema con el Ministerio del Interior, incluso dentro del gobierno donde no es bien visto. Bueno, él no es militante del PSOE, está enfrentado a Unidas Podemos, etcétera. Lo que ocurre que en este tema de Melilla no debemos olvidar una cosa: la responsabilidad no es de Marlaska puede ser la responsabilidad la gestión, pero recordemos que esos días repetidamente el presidente del gobierno dijo que había sido un tema bien resuelto cuando ya se conocían los vídeos de lo que había ocurrido, aquello tan lamentable en la frontera con Melilla. Eso sí, en un momento en el que el propio Sánchez lo que quería era llevarse bien con Marruecos, estaba girando su posición respecto al Sáhara, etcétera. Pero yo creo que es un tema que habría que exigirle mucha más responsabilidad al gobierno y concretamente al presidente del gobierno. Hay dos datos graves en el reportaje de la BBC. Uno es que efectivamente el gobierno mintió, pero yo creo que hay otro todavía más relevante que carga mucha más responsabilidad sobre el gobierno español, que es que esas muertes se produjeron en suelo español.
Y entonces tú no puedes evitar la responsabilidad. No lo puedes hacer. O sea, son dos cosas lo que dice el reportaje de la BBC, Fernando. Sí, sí, es tremendo, porque hasta ahora sabíamos por el Defensor del Pueblo que se habían producido devoluciones en caliente de forma irregular. Pero si además resulta que hay personas que fallecen en suelo español, primero en contra de la versión del gobierno, pero además sabemos lo que eso significa en cuanto a cumplimiento de derechos humanos, yo creo que es un tema que interpela directamente al gobierno y que el gobierno no puede pasar por encima. Yo creo que hay que presionar desde medios de comunicación, desde todos los partidos, para que eso se produzca. Esta visita que va a haber de diputados de la Comisión de Interior a Melilla, es verdad que no va a esclarecer nada, pero mira, si sirve para que se mantenga el foco sobre este asunto y no nos olvidemos, porque sabes bien que al final la actualidad de los medios terminamos pasando de un tema a otro y nos olvidamos, y yo creo que este es un tema que habría que subrayar. Ya acabó con mucha vergüenza el tema de Ceuta del que hablabas tú antes, hubo un archivo de la investigación judicial después de una pelea de unos cuantos abogados y ONGs, y yo creo que esto no lo deberíamos olvidar. Quiero que escuchemos, Fernando, juntos, claro, porque yo, en este caso, tú has dicho, tenemos que presionar los medios de comunicación también, es verdad, pero yo siento mucha impotencia cuando veo a un ministro mentir y negar lo que están viendo mis ojos. Me siento, claro, impotente en realidad. No puedo más que volver a ponerlo una y otra vez para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando. Había unas imágenes de público donde se veía perfectamente a la gendarmería marroquí colaborando con la Guardia Civil en el lado español de la bahía. Son las que estamos viendo ahora mismo. Pregunta a Jon Iñarritu en el Congreso de los Diputados y él niega la mayor, pero lo ha venido haciendo varias veces. Vamos a escucharle. Usted da por hechos probados de que si gendarmes marroquíes entraron en territorio español, que si guardias civiles pudieron hacer lo propio en territorio marroquí. Mire, falsedades de ese tipo, salvo existencia de prueba, le solicito que no las refiera. Somos un país democrático que en modo alguno puede aceptar que su frontera se vean agredidos de forma violenta e intolerable. Cuando eso sucede, la respuesta del Estado es firme, serena también y también necesariamente proporcionada. Fernando, ayer todavía le vuelven a preguntar por este documental y no se le ocurre otra cosa que poner en cuestión nada menos que a la BBC y a dos pedazos periodistas como son Ed Thomas y Alan Walker. Es que así no vamos a ningún sitio. Sí, sobre todo te hace plantearte si en este caso hay imágenes, que ya las hubo desde el primer día, y se sale con esta versión, digamos, tan condescendiente con la policía marroquí y con las fuerzas de seguridad del Estado español que estaban allí, si se hace cuando hay vídeo, ¿qué no se hará cuando no hay imágenes y no hay testigos? Es decir, él dice, se cumple la Constitución y se cumple los derechos humanos, pero no basta solo con decirlo y ponerte esa etiqueta. Y una manera de cumplirlos es también dar explicaciones y esclarecer todo. Insisto, el informe del Defensor del Pueblo, una institución que no creo que sea una institución ni proetarra, lo digo con ironía, ni comunista, ni nada parecido, si ahí se denuncia ya que se está vulnerando derechos humanos, yo creo que hay motivo fundamental como para que se aclare qué es lo que ocurrió con detalle. Pues Fernando Garea, gracias. Y la pregunta ayer en el Congreso, touché. A ti. Un abrazo, Fernando. Bueno, para eso estamos. Claro Gracias. que sí. Un abrazo, Adiós. gracias. Adiós. Pues el gobierno tiene un papelón en este tema. Lo viene teniendo desde el 24 de junio, ¿eh? Porque que diga Sánchez lo que dijo, aunque luego intentó rectificar, en fin, atemperar un poco sus palabras que eran totalmente deshumanizadas ante la tragedia que había pasado, él luego quiso atemperar, pero no lo ha explicado. Juan. Preguntaba Fernando Garea que viendo estas imágenes y qué ocurrirá cuando no se graban imágenes, ¿no? El problema está en que en realidad es lo mismo, ocurre lo mismo, que es la pregunta que tú te hacías. Es decir, cuando ves esas imágenes, cuando tienes las pruebas objetivas, cuando ayer se despachaba a Grandes Marlaska diciendo, usted ha visto un programa de televisión, como si fuera, no sé, cualquier cuestión. A mí me parece que hay un problema muy serio en este país cuando no se asumen ningún tipo de responsabilidades, cuando alguien ni siquiera es capaz de sonrojarse ante la evidente. ¿Y qué fuerza tendrán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que alguien en el cargo, esto de sus responsabilidades, no pueda asumir
lo obvio que son las imágenes que hemos visto. Es un desastre humanitario. Las imágenes que se ven y que proyecta la BBC, estamos viendo a muchos más cuerpos de 27 tendidos en el suelo. Es un desastre humanitario de primera magnitud. ¿Y cuál es tu nivel de insensibilidad? Es como poco un homicidio. Como poco es un homicidio. Porque esas imágenes no pueden dejar a nadie indiferente. Como poco un homicidio, porque hay que llamar también las cosas por su nombre. Es decir, estas personas iban desarmadas, estaban indefensas, y aunque sea verdad lo que dijeron, que ellos actuaron de manera violenta para cruzar la valla, nunca se puede admitir que un salto de una frontera en personas desarmadas termine exactamente con 27 muertos y 70 desaparecidos, según la BBC. Sí, Maite. totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que es una vez más un ministro de Interior al servicio de la razón de Estado. Es decir, el señor Marlaska tiene problemas de visión que vienen de largo. O sea, no era capaz de percibir que pasaban por sus despachos detenidos que habían sido torturados. Y no es capaz de ver un vídeo que demuestra clarísimamente en qué parte de territorio actúan los agentes marroquíes. Y cuando hay además el famoso vídeo con la cuestión del catastro, etcétera. Yo creo que es absolutamente grave, efectivamente, la información que ha dado la BBC, no porque no la desconozcamos, sino porque viene a corroborar lo que todos sabíamos, como todos sabemos, que en materia de política migratoria el Estado español hace un trabajo sucio a la Unión Europea y lo asume, gobierne el PP o gobierne el Partido Socialista, como se ha visto con el acuerdo de Marruecos. Porque, claro, lo dramático de esta cuestión es que no es una tragedia aislada, porque se ha hablado del diputado Iñárritu y recordemos el trabajo que hizo también para desenmascarar, digamos, al Estado en la tragedia del Tarajal, que se ha dado y se ha trabajado tanto también en este programa. Y entonces un tal Mariano Rajoy y un tal Jorge Fernández Díaz respaldaban también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en esa actuación con 15 fallecidos. Fíjate, es que por lo menos Jorge Fernández Díaz, que fíjate cómo era, dio un paso al frente y dijo, voy a ir yo a petición propia a explicar, aunque luego nos contara 14 milongas. Sí. Sí, pero es que Marlaska, o sea, Sánchez se parapeta detrás de Marlaska. Marlaska no va. No va casi ni a rastras. Claro. Sí, yo creo que hay tres cosas que me gustaría destacar. Primera, que somos un poco hipócritas, porque esto mismo nos lo había dicho otro periodista que lo habían aportado y parece que no tiene valor. Solo cuando la Santa BBC lo santifica, pues lo ponemos a esto, ¿no? Yo le nosotros doy... aquí sí dimos las imágenes, hablamos con ellos. Por eso digo que me parece el trabajo de esa persona que está, o de esas personas que están a pie de obra, me parece tremendamente importante, porque creo que realmente esto no es más que poner en un formato más amplio aquello que nos enseñaron en su momento. Sí, totalmente. La primera cuestión. La segunda cuestión, la falta de vergüenza por parte del ministro de asumir su responsabilidad política y dar las explicaciones pertinentes. Y la tercera, la falta de actuación de la justicia, que sigue teniendo determinadas cuestiones como tabús. Aquí no hay derechos, solo hay posición de Estado, también en la justicia, y me parece denunciable. 12:27. Vamos a hablar enseguida de sanidad pública y